Ahora, en la tarde del sur, en la tarde del sur, en la tarde del sur. aquí estamos para presentarles en la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. ¿Cómo está, queridísima gente? Qué gusto compartir con ustedes esta horita por Emisora del Sur desde Montevideo, Uruguay. Y como ustedes ya están acostumbrados, los lunes dedicábamos el programa a el centenario del nacimiento de don Abel Carlevaro. Como decíamos en la introducción, junto al maestro Alfredo Escande. Llegó medio mojado, maestro. Pero qué día, ¿eh? Cada día se transformó en una tarde lluviosa. Parecía que se había instalado la primavera y... No. Pero además una lluvia tranquila, sí, mansa, ¿no? Tranquila, mansa. Peligrosa. Bueno, y de todas maneras yo estoy muy contento de estar acá, de que sea lunes, de empezar una nueva semana de guitarra y tener este espacio para seguir evocando y celebrando, junto con nuestros oyentes, Sí. el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Y con material muy especial, muy interesante. Esas cosas que van apareciendo al revisar viejos casetes, cosas. Mira, algunas cosas yo ya las tenía. Lo que pasa es que, vamos a decir, había recopilado material cuando en la época que estaba haciendo el libro, transcribí algunas cosas. Estoy hablando de unos casetes que contienen entrevistas radiales. Claro. Pero, claro, en aquella época yo no soñaba que iba a estar haciendo un programa de radio. Claro, No las copias no son... Tanta claro. importancia al audio propiamente. Claro, la calidad del audio. Pero ahora pude encontrar algunos de esos materiales en su forma original. Oh. Y entonces, claro, con otro sonido también. Y bueno, me parece... conversando incluso con Vani, con la señora de Carlevaro, que ella me decía la alegría que le da que esas cosas no queden guardadas ahí, encerradas en una caja, sino que las estemos difundiendo también. Claro. Y compartiéndolas, y que vivan, porque de esa manera viven. Es otra vida que Claro. adquieren, ¿no? Entonces son materiales que para mí es un placer enorme redescubrir, en algunos casos descubrir, y además da un sabor muy especial el saber que van a ser compartidas. Claro. No es para que las guardemos nosotros, ¿no? Claro, y qué lindo además recibir los mensajes y el cariño de la gente, el agradecimiento incluso de la gente. Claro, es muy importante. Por suerte, muchos oyentes que se han ido convirtiendo en amigos además, porque incluso comparten con nosotros no solamente sus impresiones, sino sus materiales. Sí, muy importante. Así que desde ya, y como siempre, abrazo muy grande a esos oyentes que tenemos en Atenas, en México, en Japón, en Bolivia, en Argentina, en España, en Israel. Claro. Un abrazo grande para todos. Para todos ellos. Maestro, sí. Y trajo entonces material de reportajes. Yo traje material que proviene de algunas entrevistas que dio Carlevaro en Suiza en el año 1997, pero
Tú sabes que, claro, yo me acuerdo porque en algunas de esas, no las de Suiza, pero las actividades en Alemania de ese año, yo participé también. Y entonces, ahora mirando las fechas, me di cuenta de que en ese año, 1997, con 80 años cumplidos, Carlevaro había ido varias veces a Europa. Mira. Estas actividades de las que vamos a hablar, en las que vamos a centrar el programa de hoy, realizadas en Suiza, abarcaron prácticamente todo el mes de mayo. Estuvo en Ginebra entre el 10 y el 20, dando conciertos, 2 seminarios, entrevistas de radio que vamos a escuchar hoy algunos fragmentos. Donde toca además, ¿no? Donde toca, además, vamos a escucharlo tocando ahí en vivo en la radio. Y después, eso es en la parte, vamos a decir, francesa de Suiza. Claro. Y después en la parte de habla alemana de Suiza, en Winterthur, en Zurich, da 2 conciertos, un seminario, y además hace la filmación de lo que después se convirtió en un DVD didáctico, con los microestudios que anda circulando por allí, que fue editado por Chanterelle, Qué bueno. de Alemania, ¿no? Todo eso en el mes de mayo. Pero se volvió. Y los 3 primeros días de julio estuvo en San Pablo, Brasil. Estuvo en Montevideo en el mes de junio, en julio está en Brasil, pero el 8 de julio, después de haber estado en Brasil, volvió a Montevideo, y del 8 al 12 estuvo en Bucarest, en Rumania. ¿Cómo hizo? Y desde ahí hasta el final del mes de julio estuvo en las actividades en Alemania, que culminaron con los últimos 10 días de julio en el seminario de Erbach. Ahí de hecho estuve. Claro. Y ahí asistí además a 2 conciertos de él, uno en Erbach y otro antes en otra ciudad cercana. En el mes de agosto estuvo en Porto Alegre. En octubre estuvo en Santa Fe, Argentina, donde dio un concierto el día 5 y un curso del 6 al 10 de octubre, allí en Santa Fe, en el año 1997, con 80 años de edad. Pero el 17 de octubre ya estaba en Alemania, en Bremen, donde dio un curso del 17 al 20, un concierto el día 18. Y en el mismo mes de octubre, del 27 al 29, estuvo en Lima. No le importaba la esa altura ni presencia nada. en Lima, Perú, también hay una entrevista radial que en algún programa futuro vamos a compartir partes. Después volvió para Montevideo y después en diciembre volvió a tocar en Buenos Aires. Con 80 años cumplidos hizo todo eso. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, yo dije, tenemos material de algunas entrevistas. En el día 20 de mayo del año 1997 se emitió por la Radio Suiza Internacional, la emisión en español, una entrevista, es una breve entrevista que le hizo un uruguayo, un actor y dramaturgo uruguayo que estaba en Europa desde hace unos cuantos años, Walter Acosta, nacido aquí en Las Piedras en el año 1935, con obras premiadas en Casa de las Américas, con obras estrenadas aquí por la Comedia Nacional, dirigiendo obras en Inglaterra y haciendo corresponsalía de radio en Ginebra, Suiza, bueno, todo. Él le hace una breve entrevista a Carlevaro, pero yo lo único que hice fue sacarle unos pequeños intermedios musicales que él, cuando armó la entrevista, puso en intermedios musicales. Claro. Lo saqué para que quedara solamente la palabra del maestro y las preguntas de él. Claro. Con algunas respuestas que son interesantes. ¿Vamos a escuchar eso? Vamos a escuchar. A continuación, desde Radio Suiza Internacional, les ofrecemos un reportaje de Walter Acosta en conversación con el músico uruguayo Abel Carlevaro y su guitarra. Abel Carlevaro se acaba de presentar en Ginebra en su calidad de concertista, compositor y pedagogo, actividades todas que desde hace años le han merecido gran reconocimiento internacional. Esta vez, el seminario que dictara en el conservatorio y el recital brindado en la sala del Ateneo de Ginebra han reafirmado ese prestigio. Durante los 9 años de trabajo con Andrés Segovia en Montevideo, Abel Carlevaro se sintió preocupado por los diversos problemas técnicos que presentaba el instrumento. A raíz de ello, creó y desarrolló un nuevo método de ejecución cada vez más difundido en el mundo entero. Aprovechando su presencia en Suiza, entrevisté al octogenario maestro
y aquí les ofrezco retazos de mi conversación con Abel Carlevaro y su guitarra, que también habla por él. Yo nací en Montevideo y soy verdaderamente montevideano y uruguayo. Montevideo entonces es un Montevideo que recuerdo como una infancia muy feliz porque viví con mis padres y mis hermanos y mis amigos que poco a poco se fueron haciendo y ese recuerdo lo tengo siempre presente. La infancia de aquel tiempo era más tranquila, más quieta y quizás más íntima. Mi padre era médico, mi madre hacía las funciones de ama de casa, pero de todos modos tocaba el piano muy bien de oído, muy bien. Y a mi padre le gustaba mucho la música. O sea que eso está relacionado con sus primeros recuerdos musicales. Claro que sí. Los primeros recuerdos musicales los tengo justamente porque además un hermano de mi padre tocaba muy bien la guitarra y yo teniendo 4 años lo escuché a él y me dejó impresionado. ¿Y fue así que eligió la guitarra? Elegí la guitarra porque mi padre había hecho una sin ser constructor, que la tengo todavía guardada como gran recuerdo, me la puso en mis manos. Y yo con ella empecé a tocar y puedo decir ahora que la guitarra es como mi segunda piel porque está dentro de mí. En toda ejecución de una obra, cualquiera sea, el intérprete debe ser fiel al compositor, en primer término, pero al mismo tiempo debe proyectar su propia inspiración, es decir, la forma particular en que siente la obra. Claro. ¿Es así como usted ve el arte de la interpretación, de la ejecución musical? Sí, hay que pensar que el compositor hace su música y está en un papel ahí expuesta, pero está en estado latente, no vive. El intérprete debe revivirla, verdaderamente la interpretación es revivir la obra, volverla a tomar auge de actualidad. Y tiene que respetar todo lo que está escrito, pero al mismo tiempo poner de él algo humano, ese soplo que la hace vivir. Que muchas de esas cosas no se pueden escribir porque es un poco el rubato o el ralentado demasiado. Pequeñas cosas sutiles que el intérprete lo tiene que hacer. Que son lo que convierten también a la ejecución en algo personal. Claro, personal y al mismo tiempo universal. No siempre la formación del músico incluye una formación integral que vaya más allá de la especialización técnica en su instrumento. ¿Usted cree, qué importancia le atribuye usted a la formación integral de un músico? La formación integral es sine qua non. No se puede ser un músico si no se conoce la vida. No se puede cerrar en un marco de madera, que es el instrumento solo, y con eso hacer un mundo musical sin ver todo lo que rodea al hombre y a la sociedad. Qué importante, ¿no? Dijo 2 o 3 cosas muy importantes. Sobre esto último es bien interesante porque él estaba hablando con propiedad. Claro. Es decir, era un hombre que no solamente se había formado como guitarrista, sino que, bueno, había estudiado distintas cosas de la música, estudió orquestación, estudió armonía, contrapunto, en fin, todas las cosas. Pero era sumamente interesado y conocedor de las artes plásticas. Claro. Y de la pintura, y buscó, vamos a decir, la información y a través de la amistad con pintores, el conocimiento y el desarrollo de esa sensibilidad. Claro. Y eso tiene que influir después en la música, sin duda. Pero por supuesto. Y es lo que está diciendo, en cierto modo. Sí, sí. Y en la formación temprana de su sensibilidad también tuvo la influencia muy importante de su tío poeta, claro, que lo puso en contacto con la cultura española y porque había sido amigo de García Lorca y había sido amigo de Alberti, había sido amigo de Unamuno y pues, estoy hablando de Julio J. Casal, el gran poeta. Claro. ¿No? Entonces estaba hablando con propiedad de todo eso, seguro, la importancia que tenía. Sí, sí. El no esquema, ¿no? Exactamente, como dice ahí, no estar encerrado solamente en el mundo de la guitarra. Claro. Y después lo otro interesante es con respecto al papel del intérprete. Yo, como justamente acaba de salir Mi guitarra y mi mundo, y allí aborda alguna de esas cosas, elegí un fragmentito de este libro que acaba de publicar la editorial Barry, y que ya está allí, justamente que se refiere allí, ¿no? Dice, todo lo expuesto está hablando de la obra escrita,
Sí. Nos permite pensar que aún con los adelantos electrónicos, la música escrita en papel necesita del intérprete para su posterior transmisión. Claro. Entonces existen dos situaciones entre la escritura propiamente dicha y su audición posterior a través del guitarrista, que deben relacionarse muy armoniosamente para que lo escrito en el pentagrama se transforme en una realidad sonora. Aun cuando la música escrita tenga las explicaciones y referencias necesarias con respecto al tempo, dinámica, articulación, etc., el artista intérprete deberá hurgar aún más para encontrar el verdadero significado de la obra. La intuición, el talento y la experiencia adquirida le darán la fuerza necesaria para revivir la música escrita en el papel. En la formación de la personalidad artística debemos considerar dos elementos de fundamental importancia. En primer lugar, la condición innata, en donde un estímulo musical, por ejemplo, puede provocar una respuesta automática sin la intervención de otras facultades. Y en segundo término, la condición adquirida, que con la ayuda directa de un hábito impulsa una respuesta precisa. La metodización inteligente conduce al estudiante poco a poco a través de nuevas experiencias que van fijando actitudes de comportamiento frente al instrumento y a la música. La personalidad artística no podría explicarse sin el factor tiempo, verdadero camino en el que diversos elementos propios y externos se van sumando y transformando para su definida construcción posterior. A medida que se forma la personalidad artística, la respuesta a ciertos estímulos musicales estará condicionada a su historia individual. Esa historia cultural y afectiva, eso que yo te decía, será con el correr del tiempo la que elabore el carácter, la futura personalidad del guitarrista. Aquel mundo propio, integrado por hechos diversos, se irá asimilando para luego permanecer ligado en forma casi indivisible. Existe una historia vivida que nos guía y ayuda, pero también debemos considerar que hay una puerta abierta hacia el porvenir. Nuestro pasado cultural no debe ser una carga que nos impida avanzar. Por el contrario, el control de ese pasado nos dará una mejor capacidad de integración y, en definitiva, la liberación. Qué bueno. Excelente. Esto forma parte del capítulo 8 de Mi guitarra y mi mundo. Muy, pero muy cierto y con mucha vida sobre los hombros, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos ahora una primera parte de una entrevista que le hicieron en otra radio de Ginebra? Lo vamos a hacer seguramente después de la pausa. Sí. Es una entrevista realizada en francés. Mira. Y donde está presente como intérprete y también participando nuestro amigo Jada School. Sí, que nos visitó. Claro, que nos visitó aquí. Guitarrista de origen libanés, pero que vive en Ginebra y que habla el francés a la perfección. Sí, y forma parte de esa entrevista. Y allí aparecen otras cosas muy interesantes. Vamos a la primera pausa. Y después escuchamos esto y alguna otra cosita más. Cómo no, Pablito Baute está en los controles y nosotros volvemos enseguida con este homenaje a don Abel Carlevaro. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Seguimos, amigos, y tenemos que decir algo muy importante. San José de Carrasco también está presente aquí. Llamó Sarita para decir que muchos lugares del mundo habíamos mencionado y faltaba San José de Carrasco. Claro. Por lo tanto, llamó para decir San José de Carrasco está presente. Un cariño grande para Sí, ella. muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar entonces esta entrevista que le hacen en francés con las traducciones de Jada School. Es decir, Carlevaro comprendía el francés, por eso no necesitaba que le tradujeran las preguntas, pero no tenía fluidez para hablarlo el francés. Claro. Entonces ahí es donde él habla en español y ya lo traduce. Seguro. O sea que vamos a escucharlo en español. A él lo escuchamos en español. Claro. Y acá dice algunas cosas interesantes también que después comentamos. Vamos a comentar. Vamos a escuchar. Alors, Maestro Carlevaro a fait toute une recherche. J'aimerais bien qu'il nous parle un petit peu de peut-être comment il est arrivé a découvrir ces choses. Maestro? Sí, bueno, la primera cosa que yo aprendí estando estudiando con Segovia. La première chose que j'ai appris quand j'étudiais avec Segovia.
9 años estudié con él, J'ai étudié 9 ans avec lui. pero al mismo tiempo estaba descubriendo otras cosas que no existían en la escuela tradicional. Et en même temps, j'étais en train de découvrir des choses qui n'existaient pas dans l'école traditionnelle. Bueno, la primera cosa que tuve que aprender es sentarme, saber sentarse. Pregunté al maestro Segovia, él me dijo, tú tienes que hacer ejercicio si te duele la espalda o algo así. Yo pensé que no era una respuesta correcta y me puse 3 o 4 años a trabajar sobre eso. Bon, la première chose que je m'étais rendu compte, c'est qu'il fallait savoir s'asseoir. Parce que quand j'ai demandé à Maestro Segovia, bon, si j'ai un problème, etc., de dos, comment faire, il me dit, mais écoute, tu n'as que faire des exercices, enfin de la gymnastique. Mais pour moi, c'était pas une réponse parce que je faisais déjà des exercices. Question d'un néophyte non guitariste, est-ce que cette méthode de Abel Carlevalo, eh bien, modifie en quoi que ce soit la sonorité de l'instrument? La manière de toucher véritablement l'instrument. La manera de tocar la guitarra es muy especial porque he buscado formas para que cada dedo tenga su toque y cambiar de timbre, porque aquello que decía Berlioz, que la guitarra era una pequeña orquesta, fue intuición, pero ahora es una realidad, la guitarra es una pequeña orquesta. Ce que le maestro Carlevaro dit, c'est que Hector Berlioz avait dit le siècle passé. Qui était guitariste, il ne faut pas l'oublier au départ. Il jouait de la guitare, absolument. Oui. Donc c'est important ce qu'il a dit. Il a dit que la guitare est un petit orchestre. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est un petit orchestre dans l'intuition de Berlioz, qui aimait beaucoup et qui était l'un des meilleurs orchestrateurs, on peut dire, de la musique symphonique. Et alors, c'est maintenant, grâce à cette approche qui est vraiment très différente de la traditionnelle, que la guitare est devenue un petit orchestre. Et on peut entendre des sonorités différentes. Donc beaucoup de couleurs, mais le volume de la guitare reste tout à fait le même. El volumen de la guitarra en este momento no tiene mucha importancia porque el artista debe tocar para no solamente 1000 personas y 500, a veces se toca para 1 millón o 2 millones de personas a través de los micrófonos. Así que no hay ningún instrumento que pueda escucharse para 2 millones de personas si no es por intermedio de la radio o de las grabaciones. Bon, le volume, il dit, a moins d'importance, puisqu'on on peut jouer pour peu de personnes, on peut jouer pour des milliers, même des millions de personnes, grâce au micro. Au micro. Et alors, donc, c'est pas le volume sur lequel je vais miser. C'est la couleur, véritablement. C'est la couleur. Interesante, ¿no? Y tiene razón. El centro de la importancia está en los colores de la guitarra. En la calidad. En la calidad sonora, ¿no? Y no en el volumen, porque el volumen uno lo arregla con otras posibilidades. Claro. Es que, o tocando fuerte. O tocando fuerte, o tocando fuerte. Pero yo no creo que actualmente haya guitarristas que congreguen, por ejemplo, más gente que la que congregaba Segovia en un concierto. Es muy difícil hoy en día. Muy difícil. Es muy difícil. Sí. Y Segovia se hacía escuchar sin micrófono. Sin micrófono. Pero entonces esa búsqueda de la personalidad de la guitarra a través de eso tan propio de ella, que es los matices, los colores, fue uno de los centros del pensamiento estético y técnico de Carlevaro. Claro. Porque hacia ahí orientó su trabajo. Y fíjate lo que él le dice, ¿no? Pero también sobre eso se manifiesta aquí en Mi Guitarra y Mi Mundo. Dice, considerando que también en el mismo capítulo, considerando que la guitarra es una pequeña orquesta por su capacidad tan particular de emitir diferentes calidades de sonidos, aislados y en combinación, tendremos que pensar también en cómo realizar el ataque de las cuerdas. Ahí estaba la clave. Cómo atacar la cuerda, ¿eh? Tanto desde el punto de vista de la intensidad dinámica como de la calidad tímbrica. La dinámica es consecuencia directa de la oposición, de la fuerza de ataque. En cambio, la calidad del sonido, lo relacionado con la tímbrica, se logra preparando por anticipado la conformación muscular de los dedos y de la mano. Hay una larga conversación entre Jad y el entrevistador en francés, que yo eso lo saqué de la entrevista, porque claro, lo alargaba mucho, donde le explica justamente que la gran innovación de Carlevaro había sido concentrar en un mismo lugar de la guitarra, simplemente cambiando la actitud de los dedos, los distintos timbres que tradicionalmente obtenían, o acercando la mano al puente para hacer todo metálico, o acercándola a la boca para hacer todo dulce. Claro. No. Él, en
en un mismo lugar, con distintas actitudes de los dedos, mostró cómo se podían conseguir distintos timbres. Claro. ¿Sí? Dice, la calidad del sonido, entonces, repito, relacionado con la tímbrica, se logra preparando por anticipado la conformación muscular de los dedos y de la mano. Y dice, es necesario entonces tomar aisladamente y en conjunto cada dedo de la mano derecha, porque el estudio de las diferentes sonoridades requiere, por supuesto, un dominio más completo. Debemos tener presente la necesidad de un riguroso y eficiente control de la acción muscular para lograr el ataque exacto que nos proveerá, en definitiva, las diferentes cualidades en el timbre, la naturaleza expresiva propia de la guitarra y comparable, repitiendo la imagen de Héctor Berlioz, a una orquesta en miniatura. Qué bárbaro. Qué bien. Esto también forma parte del capítulo 8 de Mi Guitarra y Mi Mundo. Sin duda. Es un lujito ese libro. Tenemos un mensaje. A ver. Escuchando las entrevistas radiales, uno se da cuenta que además de ser un gran guitarrista, Abel era también un conocedor de la cultura y el contexto exterior de la guitarra, que es tan necesario para poder llegar a ser un artista completo, para poder entender la obra guitarrística mundial en su totalidad. Saludos desde Mendoza, Argentina, Lionel Santini. Mira qué lindo, muchas gracias. Sí, qué lindo, muchas gracias. Un abrazo grande. Pero muchas gracias. Excelente aporte. Sí, excelente aporte. Bueno, resulta que durante la entrevista, como dijimos, Carlevaro tocó allí en vivo en la radio, por lo pronto, el preludio número 3 de Héctor Villalobos. Ah, vamos a escucharlo. Claro. Alors on vous écoute, Abel Carlevaro, dans le prélude numéro 3 de Héctor Villalobos. Yo voy a tratar de hacerlo ahora. Voy a tocar con la guitarra, voy a ir un momentito a tocar. Oui, il va préparer la guitare pour jouer. Pour qu'on l'entende jouer en direct. Et puis après, nous parlerons de cet instrument qui est tout à fait spécial. On vous écoute, Abel Carlevaro.
Merci, nous écoutions en direct pour Carnet de Notes Abel Carlevaro qui jouait ce prélude numéro 3 de Heitor Villa-Lobos. Abel Carlevaro, je vous laisse regagner votre place. Qué interesante, ¿no? Qué versión del preludio. Preludio número 3 de Heitor Villa-Lobos, tocado allí en Ginebra, en esta entrevista radial que había sido realizada el 13 de mayo del año 1997. Tenía 80 años. Tenía 80 años y ese año había desplegado esa actividad tremenda, ¿no? Qué increíble. Numa, Alfredo, maestros, me parece un sueño oír tan brillante programa en una emisora uruguaya. Qué inmenso es mi agradecimiento hacia ustedes. Muchas gracias y desde Castillos mi abrazo gigante. Jorge. Pero bueno, un abrazo para Jorge. Muchas gracias, qué lindo. Muchas gracias. Bueno, fíjate, ahora vamos a escuchar lo que dice el entrevistador, no Jad, sino el entrevistador de la radio, que se ve que es un especialista en música que lleva un programa que se llama Carnet de Notes, es decir, donde daban las noticias de los conciertos y toda la actividad musical, ¿no? Yo traduje, porque quiero que después se escuche esa intervención con el tono de lo que dice, ¿verdad? Pero esta es una larga, en fin, un par de frases largas en francés. Yo la traduje, la voy a leer ahora y lo escuchamos enseguida porque es breve, ¿no? Sí. Dice, 2 cosas me han impactado escuchándolo a usted en directo, Abel Carlevaro, hace un instante. En primer lugar, su instrumento, que tendremos que presentar porque nunca he visto un instrumento como ese, una guitarra que no tiene boca o como sea que se llame la abertura en la tapa armónica. Y además me ha impactado algo que no es para nada común entre los guitarristas. Todos los que he escuchado tienen siempre esa especie de chirridos, de ruidos verdaderamente inherentes a la guitarra. Y cuando uno lo escucha a usted, y aquí no hubo absolutamente ningún truco, lo hemos emitido en directo, el micrófono estaba ahí y los micrófonos no son para nada selectivos, no hubo ningún ruido de, no sé, de arrastres, de ruidos de cuerdas, etcétera. Dice, no se escuchaba absolutamente nada de eso. ¿Qué era? ¿Es su instrumento especial o lo especial es su técnica? Mira. ¿Vamos a escucharlo? Vamos. 2 choses m'ont frappé en vous écoutant en direct, Abel Carlevaro, il y a un instant. D'abord, votre instrument, qu'il faudra me présenter. J'ai jamais vu un instrument comme ça, une guitare qui n'a pas, je ne sais pas comment ça s'appelle, sa rosace, son cœur, et une guitare où on voit qu'une table d'harmonie. Et ça, vous allez me la décrire parce que c'est pour moi tout à fait nouveau. Puis ce qui me frappe aussi, c'est que je connais pas simplement de guitariste, et qu'il y a toujours des espèces de scories autour de la guitare, des bruits inhérents véritablement à la guitare. Et lorsqu'on vous entend, on n'a absolument rien trafiqué puisque nous sommes en direct et les micros étaient là et les micros ne sont pas sélectifs. Il n'y a aucun bruit de je sais pas moi, de glissandi, de bruit de cordes, etc. On n'entend absolument rien. Sí. Ah, c'est quoi? C'est votre instrument spécial ou c'est votre technique spéciale? La manera de evitar los ruidos en la mano izquierda es que los dedos no trabajen solos, tienen que trabajar conjuntamente con el brazo. La escuela tradicional ha trabajado con el brazo directamente pegado al cuerpo. Fue una manera muy especial de una época, pero actualmente creo que todo el brazo debe estar trabajando a beneficio. Eso permite tener más libertad en el movimiento, desplazamiento de la mano, del diapasón, puede tener otras posibilidades técnicas. C'est une technique qui commence à se généraliser parce que Abel Carlevaro a beaucoup enseigné, ça fait plus d'une 20aine d'années qu'il enseigne. Qué bárbaro. Le termina diciendo, es una técnica que se empieza a generalizar, dice, porque Abel Carlevaro la ha enseñado mucho, hace más de 20 años que la enseña. Es verdad, hacía más de 20 años que la enseñaba, y sin embargo, todavía no está lo suficientemente generalizada. Claro. Es decir, y hay muchos malentendidos, ¿no? Pero hay quienes siguen pensando que educar a su brazo para que la mano se mueva y los dedos se muevan libremente les va a restar energías de la interpretación cuando es justamente al revés. Claro. Es decir, hacer trabajar solamente a los dedos y la fricción de los dedos sobre las cuerdas demanda mucho más energía, que esa sí se resta a la expresión musical y denota esfuerzo y llena la música de ruido. Y él mostró cómo simplemente habiendo educado a los dedos para dejarse llevar por el brazo y que sea el brazo el elemento motor de los dedos,
el que los traslada. Del mismo modo que si yo tengo que tomar el auricular del teléfono, los dedos recién van a actuar cuando mi brazo los lleve a alcanzar el brazo del teléfono, el auricular del teléfono. No son los dedos que llevan al brazo. No son los dedos que llevan al brazo, ni son los dedos los que van por sí mismos. Claro, y nosotros tenemos esa costumbre tan típica de decir cómo mueve los dedos. Exactamente. Y para En él, realidad, los dedos eran el ejecutante final, claro, de una acción que empezaba en el brazo, a veces en el propio cuerpo, porque a veces hay que mover al cuerpo para que coloque mejor el brazo, para que coloque mejor a la mano, para que coloque mejor a los dedos. Todo eso que decirlo lleva tanto rato, en realidad es un instante y es una manera de actuar que en realidad para el resto de las actividades la tenemos incorporada, claro, naturalmente. Seguro. ¿Sí? Sí. Pero el guitarrista, si no lo usa conscientemente y no aprende a retirar los dedos del diapasón y a moverlos por el aire, bueno, entonces se esfuerza mucho más haciendo fricciones y lo peor es que ensucia su ejecución. Claro. Vamos a la segunda pausa. Tengo un mensaje aquí que llegó, dice, conocí a un señor Santini que era sobrino de Abel. Saludos, Miguel. Bueno, hay muchos Santini, por supuesto, claro, aquí en Uruguay. Y este que nos escribe es de Mendoza. Sí, por supuesto, en Durazno tenemos todos nuestros queridos amigos Santini. Sí, claro. Bueno, vamos, Pablito Baute, a la segunda pausa en la tarde del sur. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Seguimos, amigos, en la tarde del sur. Tuvimos una llamada desde Melo. Es de esas llamadas que emocionan. Yo te juro que es emocionante, porque ya nos llamó otra vez. Es una maestra de Melo que junta a los niños y escucha nuestro programa. Y mandó felicitaciones porque lo encontraba ilustrativo y didáctico el programa y que les está gustando mucho. Y nosotros felices de tener una repercusión de este tipo. Y les mandamos tanto a la maestra de Melo como a ese grupo tan lindo de chiquilines que están allí escuchándonos. Bueno, sí, nuestro abrazo más grande. Pero claro, un cariño muy grande. Es el premio más lindo que nos pueden dar. ¿Cómo no? Qué lindo. Sin duda. Maestro, bueno, claro... Es interesante eso que... Es fundamental, pero hay que, de pronto, metérselo en la cabeza, ¿no? Tú sabes que sí, pero eso formaba parte de aquello que me había llamado la atención a mí justo cuando iba a ir a empezar a estudiar clase con él, que había leído en un reportaje que él decía, hay gente que trabaja 12 horas al día arriba de la guitarra y yo les aconsejo que piensen 11 y trabajen una. Claro. Era una exageración, pero, claro, pero el concepto ese de primero pensar en lo que se va a hacer y después hacerlo cuando se sabe cómo se va a hacer. Y entonces repetir un movimiento que es correcto y no repetir movimientos equivocados pensando en algún momento me va a salir bien. Porque él decía, ahí te va a salir perfectamente mal. Y claro, porque estabas fijando el error. Claro, pero es la actitud, o sea, cuando decimos la actitud es la posición, cómo se pone el brazo y la mano frente al diapasón. Lo que ¿no? pasa es que hay un todo coherente. Es decir, las cosas que él explicó sobre el uso del brazo para que mueva a la mano, para que la mano mueva los dedos, se puede poner en práctica si uno está sentado adecuadamente, porque si uno está sentado de una manera en la que el brazo queda obstaculizado por el cuerpo, el codo se choca contra el cuerpo y no se puede. De modo, y si la guitarra se está moviendo y el brazo tiene que hacer fuerza para sostenerla, entonces no se puede. Por eso, el punto de partida de toda su enseñanza, como él cuenta, el punto de partida de su investigación fue el cómo sentarse. El punto de partida de toda su enseñanza, y fue lo primero que me dijo, está muy bien, pero yo le voy a enseñar a sentarse. Claro. Porque si la guitarra, si el cuerpo no está bien puesto y la guitarra no está bien tomada, el brazo no puede actuar libremente. Está preocupado por otras cosas. Pero después, aun cuando la guitarra estuviera bien puesta, si uno no es consciente de que los dedos deben ser movidos por el brazo, entonces los dedos se tratan de mover por sí mismos porque es lo que primero uno hizo con la guitarra, y ahí es donde hacen cosas que no son las que conviene que hagan, como esas fricciones al salir de la cuerda.
porque intentan salir por sí mismos. Claro. Cuando el brazo, ellos son dóciles a que el brazo los retire, ¿verdad? Y los lleve a otro lugar y ahí entonces trabajan. Entonces todo empieza a salir bien. Claro, cuando uno tiene durante muchos años otra técnica o ha tocado como pudo, cuesta un poquito. Lo dice ya en esa entrevista también, en otra parte de la entrevista lo dice, porque él lo conoció a Carlevaro en España, en un curso en España, y después se vino a Montevideo. Claro. Y entonces dice, yo tuve que desaprender muchas cosas. Claro. Porque él ya tenía largos estudios como guitarrista. Y discos, creo. No, eso después grabó después. Pero de todas maneras, es decir, tuvo que desaprender muchas cosas. Y él así nos pasó a muchos. A mí me sigue pasando. Que tuvimos que desaprender, pero fue un desaprender muy positivo, porque nos permitió aprender las cosas correctamente. Ahora había que ir con la mentalidad abierta para escuchar y estar dispuesto a poner en práctica aquellas cosas que el maestro te aconsejaba, ¿no? Claro, mira que hubo muchos casos de gente que aferrada a lo que ya tenía no se animaba a soltarlo. Y él contaba una anécdota que yo pienso que se la había contado a Villalobos, porque es típica de la situación. Además la contaba como en Brasil. Él nos decía, ¿ustedes saben cómo hacen para cazar monos en determinado lugar de Brasil? Decía, lo que tuviera de verdad o no importa, el ejemplo vale. Dice, llegaban los cazadores, ataban un coco al cual habían vaciado y le habían metido una golosina adentro con un pequeño agujerito apenas y atado a un árbol o a una palmera, lo que fuera, no importa. Entonces decía, y después se quedaban esperando. Dice, venía el monito, metía la mano dentro del coco y agarraba la golosina. Pero con el puño cerrado y la golosina dentro de la mano, no podía sacarla del agujero. Y por temor a perder lo que ya tenía, quedaban atrapados. Y se quedaba callado la boca y te miraba, ¿no? Sí. Como diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo me doy cuenta cuando estoy cantando en las canciones que ya estoy tan integrada, tan acostumbrado, que estoy tratando de cambiar y a veces lo logro cuando el ambiente está tranquilo. Me acuerdo de usted, maestro, me acuerdo de la mano derecha, y es mucho más fácil. Y bueno, y la mano izquierda uno va tratando de transmitir aquello que... Es lindo. Bueno, entonces estamos escuchando esa entrevista que le hicieron a Abel Carlevaro en Ginebra en el año 97, cuando ya tenía 80 años, y en determinado momento dice el entrevistador, una cosa que me llamó la atención, no recuerdo si ayer durante el almuerzo o esta mañana, que alguien dijo que Abel Carlevaro le había enseñado a sus alumnos el secreto de su eterna juventud, como antes se hablaba del elixir de amor. Vamos a escuchar eso. ¿Cómo no? Une chose qui m'a fait rire dans le journal de Genève ce matin aussi, ou hier, où on disait que Abel Carlevaro allait exposer à ses élèves les secrets de son éternelle jeunesse. Alors comme on joue l'élixir d'amour en ce moment au Grand Théâtre de Genève, j'aimerais connaître l'élixir de jeunesse aussi. Moi je l'ai connu donc en 75 et je dois dire une chose. On est quoi, combien, 22 97, 22 ans. 22 ans de plus. Il est la même personne, il a la même jeunesse, comme un de mes collègues, Alexandre Rodriguez, qui est prof aussi au Conservatoire populaire, a dit, c'est nous qui vieillissons et lui il reste pareil. Alors c'est quoi votre secret, dites-le nous? ¿Qué es el secreto, Yo creo que solamente que hay que trabajar, ser feliz. Il faut travailler, être heureux et vivre la vie. Ben voilà, c'est très simple finalement, il suffit d'appliquer ces principes. Vivir la vida. Exactamente. Hay unas encontré otras entrevistas de radio que un día la voy a traer, que es muy lindo, donde habla de estas cosas y de su visión de la vida a esa altura. Incluso esta entrevista que te estoy diciendo, que fue dada aquí en Montevideo 2 años más tarde, en el año 99, y dice cosas muy lindas sobre cómo él veía la vida a esa altura de su vida, ¿no? Eso es muy interesante. Pero bueno, vamos a ver cómo tocó Campo allí en vivo, ¿sí? Allí el entrevistador dice,
que nos hubiera gustado seguir hablando con usted, le dice sobre todo acerca de su faceta como compositor, pero se había terminado el tiempo de la entrevista y entonces le pide que toque Campo. Vamos a escuchar. Merci, on vous écoute une dernière fois, Abel Carlevaro, et vous jouez maintenant pour nous une de vos pièces, Campo. J'aurais voulu parler encore avec vous de Abel Carlevaro, compositeur, mais malheureusement l'heure tourne et nous vous écoutons en direct. Merci Abel Carlevaro d'avoir joué pour nous en direct cette pièce Campo dont vous êtes l'auteur, qu'on pourra entendre, je crois, jeudi d'ailleurs, à la Salle des Abeilles pour ce récital donné donc à 20h. Yo pienso que es admirable la gran técnica de Abel. Sus manos, reflejo fiel, son casi insuperables. Ese amor inigualable con que él marcó su huella, su guitarra la más bella le dio sus notas floridas, la música era su vida y la ofrendó toda a ella. Néstor Villar. Qué bárbaro, qué lindo. Qué lindo. Muchas gracias. Bueno, y acabo de recibir un mensaje desde Atenas. Desde Atenas, bueno. Grecia. Dice, espere que se le fue. Sí. Queridos maestros, Thanos Cálacos. Sí, ¿sí? Thanos. Queridos maestros, como siempre les escapé un masterclass más. Y es una suerte inmensa para todos nosotros. Innumerables gracias para ustedes y un abrazo grande desde Atenas. Qué bien, un abrazo grande y muchas gracias. Maestro, nos despedimos. Ha sido
un enorme placer para mí, no solamente poder compartir esto, sino estar recibiendo estas muestras tan lindas que nos estimulan a traer más cosas el lunes que viene. Y hay muchas. Y hay muchas para traer. Pero nos vamos a ir escuchando una vieja grabación de Carle Varo. Ahí está. Una de las cosas de su tercer long play del sello Antar Telefunken, Scarlatti Sor. Esta sonata K60 de Domenico Scarlatti, grabada en el año 1963 por Abel Carle Varo. Muchas gracias, maestro, y hasta el miércoles. Ha sido un gran placer para mí. Hasta el miércoles. Gracias, Pablito. Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.